Continuamos, amigas y amigos, a través de Luz Radio. El día de hoy ya nos preparamos, víspera del Triduo Pascual, que es jueves, viernes y sábado de gloria. Y estamos hablando de la vida de Jesús, del personaje del Jesús histórico. Hemos venido avanzando, dejamos ese periodo misterioso de un Jesús de la infancia, donde se ha especulado mucho, del que sabemos poco, pero que la conclusión a la que llegamos al cierre de la parte anterior del programa es que el Jesús histórico vivió probablemente una vida normal como niño y joven judío que era, ¿no? Efectivamente. Vamos a entrarle ahora al Jesús ya adulto, ¿no? La Semana Santa. La Semana Santa, el Jesús 30, 33 años que lleva ya una vida muy activa de predicación, claro. En fin. Bueno, yo creo que esto se puede resumir preguntando cuál era el mensaje de Jesús y por qué causó tanto alboroto. Hay varias maneras de interpretar el mensaje de Jesús. La interpretación que a mí me parece más plausible es que Jesús era un profeta apocalíptico. Es decir, Jesús creía que el mundo se iba a acabar pronto. Y si uno revisa muchos de los discursos de él anuncia, hay que arrepentirse pronto porque ya el fin está por llegar. Muy parecido al mensaje que predicaba Juan el Bautista, de quien con casi toda seguridad Jesús fue un discípulo. Muy probable. Si los evangelios narran que Juan bautiza a Jesús, eso pues pareciera ser cierto detalle vergonzoso, porque cónchale, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo es que él cede a que Juan lo bautice? Y de nuevo, el hecho de que sea vergonzoso aumenta la probabilidad de que sea un detalle histórico. Entonces el hecho de que Juan bautizó a Jesús es casi certero. Y si Jesús era un discípulo de Juan, pues lo más probable es que extendiera el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan era apocalíptico. El mundo se va a acabar. Era muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y dice, los que no se arrepientan se van a quemar. Y los que se arrepientan arrepentidos porque el reino de Dios está por venir, pues vivirán junto a Dios en este nuevo reino que va a surgir. No es, claro, hay varias maneras de interpretar esto está sujeto a debate, pero la interpretación que a mí me parece la más plausible, cuando Jesús habla del reino de Dios, no es un reino espiritualizado que está en cada uno de nosotros, no, es un reino casi político que va a llegar abruptamente del cielo y se va a instaurar en la tierra. Y claro, para instaurarse tienen que venir ciertos cataclismos apocalípticos, es decir, el fin del mundo estaba por acercarse. Entonces, la prédica de Jesús, pues yo creo que consigue mucho énfasis en la gente porque eran tiempos apocalípticos. La visión apocalíptica del mundo imperaba en la época de Jesús. Esta visión surgió con lo que vino a llamarse la rebelión macabea, que habían sido unos 2 siglos antes de Jesús. Los judíos sufrieron mucho, pero les quedó la esperanza de que tras la derrota frente al enemigo invasor, Dios los iba a favorecer con una irrupción de su reino así repentinamente. Y frente al dominio romano, pues ese mensaje caló bastante bien, porque si los judíos estaban pisoteados por las fuerzas imperiales romanas, pues que un hombre viniera y dijera, bueno, ahorita los romanos están ganando, pero ya pronto Dios va a intervenir para resolver todas las injusticias del mundo y va a instaurar un reino que ni siquiera el emperador de Roma va a poder contra él. Entonces, eso generó pues mucha expectativa entre la gente y yo creo que eso en buena medida es lo que explica el gran fervor con que tuvieron los seguidores de Jesús. Porque el Jesús de 30 años vivía una tierra convulsionada. Claro, totalmente. Fíjate tú que de alzamientos de grupos armados luchando contra el Imperio Romano. Continuamente había una fracción de guerrilleros, los llamados celotas, o sicarios, de ahí viene la palabra sicario, que eran gente que se encargaba de asesinar a otras personas por encargo, y las personas asesinadas eran funcionarios del Imperio Romano. Entonces, claro, cuando Jesús decía este tipo de cosas, pero no era un mensaje propiamente político de que hay que sublevarse contra el Imperio Romano, no. Él lo dejaba en manos de Dios y decían, tengan paciencia, resistan un poquito la opresión romana, no se subleven, porque ya Dios, Él va a imponer un dominio sobre la tierra, pero un dominio político-religioso. Es decir, va a aplastar a los actuales opresores y va a redimir a los oprimidos. Tal vez por esa razón este grupo de los celotes y los grupos que querían la liberación del pueblo judío a momentos no entendía el mensaje de Jesús. Claro, porque Jesús era apocalíptico, decía, nosotros no va a quedar de parte de nosotros alzarnos, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios va a instaurar un reino aquí con sus guerreros. Va a haber cataclismo, entonces nosotros no podemos hacer nada, es realmente Dios el que se va a encargar de ello. Y claro, los celotes decían, bueno, no, pero nosotros somos los que nos tenemos que alzar. Fíjate tú que 30 años después de la muerte de Jesús hubo una terrible guerra entre judíos y romanos, tanto así que la ciudad de Jerusalén quedó destruida a manos de
de los romanos. Entonces eso fue, yo creo, lo que propició que Jesús tuviese seguidores. Respecto a la muerte de Jesús, ha sido un tema muy disputado quién ejecutó a Jesús. Si tú ves una película, por ejemplo, como La Pasión de Cristo, a mí no me gusta esa película, para serte franco, o La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ahí ponen es que los que lo mataron realmente fueron los judíos y que fue un motivo religioso. Cuando se le pregunta, ¿y tú eres el hijo de Dios? Y dice, sí, yo soy el hijo de Dios. Eso los judíos, según la tradición, la interpretación convencional, eso los judíos lo interpretan como una blasfemia y entonces se encargan de ejecutarlo. Pero claro, como ellos no podían ejecutarlo, se lo pasan a las autoridades romanas y son las autoridades romanas las que se encargan de ejecutarlo. Los historiadores no están muy de acuerdo con esa visión de la muerte de Jesús. Ellos suelen más bien decir, a Jesús lo ejecutaron no por motivos religiosos, sino más bien por motivos políticos. Y claro, si hay un agitador que anda hablando de un reino que está por llegar, y en una época convulsionada donde había muchas células guerrilleras, pues cualquier hombre que apareciera en una plaza pública diciendo el reino de Dios está por llegar, aun si él no estaba convocando realmente a una sublevación popular, era fácilmente interpretable como un rebelde. Y lo mejor es eliminarlo. Claro, eliminarlo. Entonces hay un episodio muy importante que es que cuando Jesús entra al templo y desbarata las mesas de los mercaderes y saca los animales, etcétera. Eso ocurrió en el momento de la Pascua judía. Y la Pascua judía celebra como el pueblo de Israel salió de Egipto y venció al invasor. Entonces, claro, si se crea un alboroto en un tiempo que ya está bastante alborotado, porque fíjate tú lo simbólico de celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto y escapar del yugo opresor en época de Egipto, pues es simbólico que eso puede impulsar a la gente a sublevarse contra el Imperio Romano. Entonces, aparte de eso, ya la cosa estaba bastante caldeada. A la Pascua a Jerusalén llegaban cerca de 2 millones de personas porque venían judíos de todo el mundo y Jesús causa este alboroto en el templo, pues lo más probable es que las autoridades romanas apreciaran en este hombre un personaje muy peligroso. Y de manera tal que realmente los que están detrás de la muerte de Jesús no son los judíos, son los romanos. Ahora tú me preguntarás, bueno, pero ¿por qué los evangelios dan la impresión de que son los judíos los que lo ejecutaron? El juicio ante el Sanedrín, etcétera, que los historiadores dicen que ese juicio lo más probable es que no ocurrió. La explicación más plausible de por qué se representa que son los judíos y no los romanos quienes quieren realmente ejecutar a Jesús es porque después de esta guerra que te estoy diciendo, en el año 60, entre judíos y romanos, los judíos, los primeros cristianos, ya los judíos pues fueron aplastados por las fuerzas imperiales romanas, destruyeron Jerusalén y los primeros cristianos no tenían a quién buscar sino más bien el favor romano. Y entonces, como ya después de esa guerra no tenían a dónde ir, tuvieron que buscar el favor romano y una manera de buscar el favor romano era diciendo, bueno, los que ejecutaron a Jesús no fueron realmente los romanos, sino fueron los judíos. Y entonces con eso pues llegaron a un cierto pacto con las autoridades romanas para que les permitieran practicar su religión sin tantas persecuciones. Y claro, con eso entonces se presenta a unos judíos más interesados en ejecutar a Jesús y a unos romanos con menos intención de ejecutarlo. Cuando la historia realmente pareciera ser más bien al revés, que a los judíos les daba igual si Jesús se ejecutaba o no, pero los que querían realmente era ejecutarlos eran los romanos. Además, la negociación que se hizo entre ejecutar a Jesús o a Barrabás, que aparece también en la Escritura, y parece que el pueblo judío pues prefiere tener a un líder más político, activista, que a Jesús, que era visto más bien de otra forma. Se nos terminó el tiempo, hoy intentamos mirar a un Jesús histórico, no al Jesús de la fe, claro, del que probablemente ustedes, amigos que nos escuchan, pues estaban esperando como alguna pista, pero no, hoy básicamente hablamos de ese Jesús histórico que decimos que creemos que existió, que vivió una vida de infancia y de juventud muy normal, muy parecida a la de cualquier niño judío. No hablamos tampoco de la apariencia de Jesús, de cómo era el Jesús, que no era precisamente el Jesús de Franco Zeffirelli, ¿no? Mucho bastante moreno. Un hombre probablemente moreno, de pelo probablemente. Yo a mis estudiantes a veces le digo que imagínense a Saddam Hussein, así podría ser Jesús. Probablemente, incluso un poco más moreno, tal vez. Claro, ¿no? Claro. Se nos terminó el tiempo, que estés muy bien, Gabriel. Gracias, Alexander. Que pases una buena Pascua de Resurrección. Efectivamente, gracias a ti. Igual a todos ustedes, nos acompañó desde el control técnico Hasbi Díaz, Antonio Palmar, y en la conducción Gabriel Andrade, y quien les habla, Alexander Hernández. Buenas tardes.